Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos viendo la historia de Rusia. Nos habíamos quedado en todo ese transitar que había sido desde Iván el Grande, de esa trayectoria de querer expandirse, de hacer una Rusia más, eh, pues, extensa, donde aquí va a empezar todo ese transitar y se va a iniciar todo ese proceso que lleva a la formación de la madre Rusia. Cuando nosotros vamos a ir comentando que a través de Iván el Grande, que inicia todo este transitar, y de Vasili, que es un hombre muy ilustrado, muy capaz, y que va a tener un hijo, que es Iván el Terrible. Toda esa como formación de una cadena muy fuerte para poder fortalecer todo lo que va a ser un imperio, ¿sí? Que es la madre Rusia, y que el primer zar lo va a constituir Iván el Terrible. Aquí vamos dándonos cuenta esa gran empresa que se va a empezar a desarrollar, porque recordarán que Rusia es dueña de los ríos, pero no de los puertos. Los puertos los tienen los, eh, del lado oeste están todos los mongoles, que les llaman tártaros. Ellos son dueños de todos esos puertos que están al este. Y al oeste están todo lo que era Polonia y lo que eran los lituanios, que en una época fue grandiosa Polonia. Vamos a irnos dando cuenta cómo a partir de que se va a ir haciendo todo ¿cómo les explico? Todo este drama de la vida de Iván el Terrible, que como ya nos dimos cuenta, tenía que luchar contra los mongoles, que tenía que luchar contra Polonia, con los de Lituania, para poder salir a esos puertos, y que aquí se va a hacer un drama cuando Iván el Terrible mata a su hijo. Al llegar él a los aposentos de su hijo y encontrar a su esposa, según él, en una forma de vestir fuera del ortodoxo, le va a pegar. Y al pegarle, Iván, su hijo, va a defender a su esposa, que estaba embarazada, y Iván el Terrible mata a su hijo de un golpe. Y la paliza que le mete a la mujer, pierde el nieto, y con esto se pierde toda la dinastía de todos esos varegos que venía, y que hace fin a una dinastía donde ya no hay herederos. Toda esta tragedia que se va suscitando y que va dando margen a que esa dinastía se pierda por un arranque de violencia. Fíjense en cómo aquí tanto Rusia, cuando llega en una ocasión Inglaterra, va a tener un reencuentro con este Iván, que él va a hacer que se haga pues esa unión entre Inglaterra y Rusia. Recordarán que habíamos quedado que Iván había pedido la mano de Isabel I, pero que ella no quiso en matrimonio. Y que aquí, aparte de que Iván era todo una persona con una cultura tan grande, ¿sí? Donde él era teólogo, donde escribió epístolas, trató de que se hiciera más grande la imprenta, y saca hacia Rusia a los puertos. En ellos que va a haber toda esta consolidación desde su triunfo que tuvo él en la pelea de Kazán, y que va a hacer que vaya a haber esa como división, porque miren, Polonia está caracterizado por ser católico, pero Rusia son ortodoxos. Esa situación en cuestión religiosa hace que siempre tengan problemas a partir desde Iván el Terrible hasta nuestra época, porque recordarán que la unificación que hicieron después
ya de unirse pues los conceptos cuando llega Juan Pablo II, ya a finales del siglo XX, y que va haciendo que se vuelva a tener esa unión entre Rusia y Polonia. Todos estos conceptos que van saliendo y que se van a ir marcando, todas estas separaciones que habían, tanto en cuestiones de poder y que se estaban manejando rencores, venganzas, porque aquí hay una Rusia al inicio y una Rusia después, donde va a intervenir en las dos situaciones Polonia, y que llega hasta las épocas de Stalin, todo ese problema que tenía Polonia, donde está todo lo del comunismo y toda esta situación que va a hacer y que va a terminar con la dominación de Rusia ante Polonia. Toda esta solidaridad que se va haciendo cuando el Papa Juan Pablo II trata de hacer esta unión, y que se va a ir plasmando en que ya hubo esa pues intención en el desfile de la Plaza Roja de los polacos, pues festejando los 65 años de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó el Día de la Victoria. Todo esto donde Iván el Terrible tiene ese problema con los polacos católicos, con los lituanios, y esa expansión al oeste, porque recordarán que Polonia y Lituania están al oeste y se quiere hacer esa situación. Todos estos patriarcas, todos estos metropolitanos que estaban al lado de Rusia, de los conceptos ortodoxos, van a hacer que nos recordemos pues todas esas cismas de Oriente cuando se dividió la Rusia Oriente y Occidente, y que se van a ver retratadas en todos los aspectos de las cosas cotidianas, en lo que vamos viendo. Aquí cuando vamos viendo que los boyardo van a estarse haciendo un pacto continuamente con los polacos, y en cierta forma Iván lo va a tomar como parte de una traición, todos estos pactos que hacían los boyardos. Cuando aquí se deshace toda esa dinastía de Iván el Terrible, de Basilio, de Iván el Grande y de toda esa dinastía de los varegos, donde se destroza todo el mundo de los zares, y a donde van a estar plasmada en los retratos donde vemos a Iván el Terrible con su hijo en los brazos llorando cuando lo mata, o también en otro cuadro, porque así plasman ellos su historia por medio de la pintura, donde está Iván acosado por todas las sombras de las personas que él había matado, que lo están pues en cierta forma castigando emocionalmente en sus sueños, en toda esa tragedia que va a vivir Iván el Terrible. Fíjense en que cuando nosotros empezamos a ver cómo a través de que se pierde toda esa dinastía va a empezar una regencia. Esta regencia va a estar plasmada con un nuevo personaje que sale, que se llama Boris Godunov. Este Boris Godunov, que va a servir para que nosotros podamos entender quién fue él, tendríamos que ir platicando algo acerca de Boris Godunov, que fue el regente de factor de los záratos rusos desde 1584 hasta 1598. Él va a quedar después de Iván el Terrible cuando muere, porque su hijo, ¿sí?, que era Iván el que mata a él, ¿sí?, había otro hijo que es el que está incapacitado para poder seguir el zarismo, porque es retrasado mental, y que va a quedar bajo el dominio de los boyardos, que lo destrozan, se lo almuerzan, lo acaban, ¿sí? Y en esa época hay un lapso intermedio donde van
a estar mandando los boyardos. Y va a llegar la regencia con este hombre de Boris Godunov, el que va a ejercer y se va a convertir en el primer zar no perteneciendo a la dinastía Rum. Recuerden que las Rum, que eran lo de los vanegos, es la que se va a terminar. Él no va a pertenecer a esta dinastía y sin embargo se va a convertir en ese regente que va a tener que hacer el poderío tal desde 1598 hasta 1605. Otro título regente de factor de Rusia se va a hacer como secuelas. Fíjense en que aquí cuando nosotros nos damos cuenta que se acaban esas dinastías, es como las familias actuales cuando se mueren los padres y automáticamente se desintegra toda esa familia. Ya aquellas reuniones familiares que se hacen se terminan porque se murieron las cabezas, los padres, y los hijos se dispersan por ideologías diferentes, pero aquí al hablar de dinastías es todo un conflicto porque se acaba todas esas dinastías y va a quedar en manos de regentes que a veces pues no son de la realeza, como le tocó a este hombre ejercer ese poder porque Rusia estaba a la deriva y entonces tenían que empezar a conseguir a un nuevo zar, que aquí vamos a empezar a hablar más adelante de los Dimitris. Los Dimitris falsos, porque en realidad ya no había dinastía. Y aquí se va a hacer toda una pasarela de los Dimitrios falsos que vamos a platicar más adelante. Cuando nosotros hablamos de este Boris Godunov, que va a ser coronado el 21 de febrero de 1598 y que todo ese reinado que va a comenzar con una rebelión en favor de la infante Revich Dimitri, el hijo de la séptima esposa de Iván, y María Nagaya, que terminó en el destierro, y su madre y familiares que van a tratar de buscar. Ahí va a empezar todo un desfilar de esos Dimitrios y que él va a tener que ir pues orientando. Boris tuvo honores por parte del Consejo de los Cinco Nombres. Con todo, Godunov lleva a cabo el segundo lugar del curso de la vida del tío político del zar, Teodoro I, quien al fallecer el 23 de abril de 1585 lo dejó sin un rival serio. Esta conspiración en su contra por parte de todos los boyardos importantes y el metropolitano Dionisio II, que buscaba quebrantar el poder de Boris mediante el divorcio del zar de la hermana de Godunov, terminó con el castigo y la caída en desgracia de ese complot. Aquí vamos a irnos dando cuenta que fíjense en cómo a veces un personaje va a tener que venir a pues arreglar los problemas de un país tratando de buscar un heredero, pero un heredero legítimo. Y entonces va a tener que hacer un escurcimiento por todas las esposas que había tenido Iván el Terrible y tratar de buscar nuevamente si hay alguien. Este regente que es Godunov va a ir marcando que toda esa, pues se puede decir que gente que estaba en contra de los zares, que son los boyardos, y que va a dar paso a que se empiece a suscitar una situación muy curiosa, fíjense. Va a empezar a buscar entre esas esposas a un heredero y van a ir saliendo herederos que todos dicen que son Dimitrios. Y ese Dimitri, que son los falsos, tienen que demostrar por medio de sus madres quién es el verdadero. Y va a empezarse a formar toda una situación que después lo sacarían pues en la literatura, como se ha acostumbrado en todo el pueblo ruso,
que por medio de la literatura plasmar su historia, ¿sí? Y que de ellos van a sacar la vida del hijo de Iván el Terrible, el inapto, el que era que estaba incapacitado para poder gobernar, que se llama Fiodo. Él era incapacitado porque era una persona que tenía un alma mística. Pero ustedes se imaginan cómo una persona buena, una persona noble, una persona sin malicia podría combatir a todos esos boyardos. Pues no, era imposible. Y aquí va a hacer pues esa ternura, esa alma buena, generosa, no preparado para poder gobernar. Y aquí es donde va a llegar León Tolstoy, donde va a hacer un libro basado, una ópera basado en la vida de ese hijo de Iván el Terrible. Lo va a llevar pues a la literatura, donde va a explicar todo ese tema de la literatura del siglo XIX, en la época que pasó y que existió Fiodo. Aquí vamos a ir dando cuenta cómo León Tolstoy, que es un alma hambrienta del conocimiento, del espíritu del ser humano, de esa sensibilidad que tienen las personas, y que a él le gusta llevar en su literatura todos estos sentimientos. ¿Y quién mejor que el hijo incapacitado de Iván el Terrible? Todos esos aspectos de esas tragedias que tuvieron ellos, donde van a ubicar a este hombre, Fiodo, esa alma mística, donde se encontraba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, y con toda esa turbulencia de violencia que se suscitaba a través de Rusia, donde aquí va a terminar toda esa dinastía, y Boris Godunov va a hacer el relato de esa regencia que se tenía que hacer. Ya habíamos quedado de que Iván el Terrible había tenido 3 hijos, que era Fiodo, Dimitri, Iván, que es al que mata, y que con ellos se termina toda esa dinastía. Fíjense en que a veces aquí habíamos mencionado un dato de que cuando Iván el Terrible nos va dando vestigios de todo lo que él había hecho a lo largo de su vida, cuando contamos su biografía, cuando contamos todo el inicio de Iván el Terrible, nos damos cuenta cómo él va a llevar la piel al gorro manomao, que es inventado por Iván, ese turbante que tienen los zares y que va haciendo, como ya les había dicho, donde le anexa tanto la piel como los cabellos, la crin de los caballos. Recordarán que ya habíamos dicho de que los mongoles, uno de sus estandartes era la cola de caballo, que simbolizaba la fuerza, la libertad, y Iván el Terrible lo va a meter al gorro manomao, y que va a hacer una característica de ese gorro ruso. Aquí vamos a ir viendo cómo él inventó ese tipo de gorro. Fíjense en que las canciones que están en ruso tienen una sensibilidad de hablar, porque hay una canción muy bella, que luego les voy a poner un pedacito, que es una hermosura de esa sensibilidad. Imagínense a todos esos hombres rusos meneando sus inciensos, haciendo esos cantos tan pausados, tan armónicos, en lo que van plasmando en sus canciones bellas letras. Por ejemplo, está una donde canta Ludmila Sikina, que es un cantante ruso, donde habla de un poema de Sergei S., que se llama Ha cesado. Ha cesado habla de los árboles dorados
con que se percibe que se acerca el fin de Rusia. Todas estas letras de las canciones rusas son bellísimas, pero como los vemos cantados en ese idioma que desconocemos, a veces no percibimos la dulzura, el candor, la tragedia que se plasman en ellos, pero ante todo los acontecimientos que están pasando en Rusia. Pues nos quedamos aquí. En nuestro próximo video vamos a hablar de los falsos Dimitris, de esos herederos que se está buscando para volver a tener una dinastía, que recordarán que yo les dije que son ya nada más dos. La dinastía de los Varegos, que es de Iván el Grande, de su padre, y de Iván el Terrible, que termina hasta ahí, ¿sí? Y que va a empezar la dinastía Romanov. Pero eso está más noche, está más adelante, y pues hasta aquí nos quedamos. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.